buenos días, siendo las 11 horas con 5 minutos de este día miércoles 14 de enero del 2015. Le damos la más cordial bienvenida para iniciar con esta primera sesión ordinaria correspondiente al mes de enero. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Heréndira Viviana Maciel López, consejero Roberto Quijano Sosa, a nuestra secretaria ejecutiva, licenciada Rebeca Félix Ruiz, el medio de comunicación que el día de hoy son tan amables de acompañarnos para cubrir esta sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC. Secretaria ejecutiva, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal. Consejero presidente, le informo que conforme la lista de asistencia que fue firmada previamente con los consejeros, se certifica que existen 3 consejeros presentes el día de hoy. Gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta sesión ordinaria del Pleno del Itaí BC serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y el propio reglamento de sesiones. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Buen día. Me voy a permitir a dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta primera sesión ordinaria del mes de enero del Pleno del Itaí BC. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la tercera sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno del Itaí BC, celebrada el día 17 de diciembre de 2014. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada el día 15 del mes de diciembre de 2014 al 9 de enero del 2015. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. 26/2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California. 91/2014, presentado en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. 93/2014, presentado en contra del Poder Judicial del Estado. 106/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 108/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. 7. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias. Bien, compañeros consejeros, se somete a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo desean, la desincorporación de algunos de los temas que han sido propuestos para celebrar la presente sesión ordinaria, o bien en los términos de la que dispone el artículo 26 del reglamento de sesiones del Itaí BC, sean propuestos en asuntos generales aquellos temas que no requieran de examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros, si vas a listar con la Secretaría Ejecutiva si desean intervenir en esta parte.
consejero. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Someto a consideración que se integre un punto en asuntos generales respecto a la publicación de infografías por parte de los recursos de revisión. Gracias, consejera. Bien, consejeros, vamos a someter, todo esto no hay mayores comentarios, el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, con la propuesta que hace la consejera de incluir en asuntos generales este tema. Asimismo, someter a la consideración de este pleno la dispensa de la lectura de los documentos contenidos y escritos en el orden del día como 4.1 y 4.2 concernientes al acta de la sesión anterior y a la correspondencia recibida. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día modificado y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2. Sometido a su consideración en votación económica. Favor de levantar su mano en primer lugar quienes se encuentran a favor de las propuestas. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de dichas propuestas. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Y bien, antes de dar inicio al desahogo de estos puntos, en atención a que tenemos la asistencia de medios de comunicación y quienes nos han pedido un espacio para hacer una entrevista, queremos a quienes nos siguen a través de esta transmisión decirles que haremos una breve pausa que pongo a consideración de mis compañeros integrantes de este pleno de máximo de 10 minutos para efecto de continuar posteriormente con el desahogo de los puntos señalados en la presente sesión ordinaria. En tal virtud, le solicito, secretaria ejecutiva, que le pregunte a los consejeros si están a favor de decretar un receso de hasta 10 minutos para atender a los medios de comunicación. Consejeros que integran el pleno, por instrucciones del consejero presidente, se propone un receso para continuar con los trabajos que se seguirán en esta presente sesión ordinaria sometida a su consideración en votación económica. Favor de levantar su mano en primer lugar quienes estén de acuerdo. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de la propuesta. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se decreta un receso de hasta 10 minutos. Nuevamente, para verificar que existe el quórum legal, le voy a solicitar a la secretaria ejecutiva sea tan amable en tomar lista de asistencia. Por instrucciones del consejero presidente, se toma lista de asistencia a los consejeros por orden alfabético. Enrique Alberto Gomellanos León. Presente. Erendira Viviana Maciel López. Presente. Roberto José Quijano Sosa. Presente. Consejero presidente, le informo que se encuentran presentes 3 consejeros. Gracias. Existiendo la presencia de los 3 consejeros ciudadanos que integramos este pleno, se reanuda la sesión, siendo las 11:27 de este día 14 de enero del 2015. Por favor, secretaria ejecutiva, sea tan amable de dar lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la tercera sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 17 de diciembre de 2014. Dispensada su lectura por remisión anticipada. Gracias, todas que fue dispensada la lectura del acta indicada. Pregunto a mis compañeros consejeros integrantes de este pleno si alguno de ustedes desea hacer un comentario respecto a su contenido. Sin comentarios. Quijano Sosa, Roberto José, sin comentarios.
Un servidor no tengo comentarios, por lo cual le solicito, Ejecutiva, por favor, proceder a la aprobación de dicha acta. En votación económica se somete a los consejeros que integran el Pleno la aprobación del acta de la sesión referida. Favor de levantar su mano en primer lugar, quienes se encuentran a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor del acta de la tercera sesión del mes de diciembre de 2014. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la tercera sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno del ITAI-IBC. Esta fue celebrada el día 17 de diciembre del 2014. Se le pide al secretario ejecutiva para que la haga pública en el portal de obligaciones del ITAI-IBC, previo engrose que de la misma se haga. Si no hay mayores comentarios, le solicito por favor proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. Se inicia con el recurso 26-2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los... Sí, no tenemos eso. Moción, presidente. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 15 del mes de diciembre de 2014 al 9 de enero de 2015. Dispensará su lectura por remisión anticipada. Gracias, secretario. Bien, toda vez que fue dispensar la lectura de dicha correspondencia, si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer algún comentario respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Quijano Sosa Roberto José, sin comentarios. Bien, toda vez que no hay comentarios, le solicito proceda a la lectura al siguiente punto del orden del día. Consejera, 4.3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión, iniciando con el recurso 26-2014, presentado en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California. Muchas gracias. Para el desarrollo de este punto, le vamos a pedir a la consejera India Viviana, quiero que sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias, presidente. Consejeros. Un ciudadano solicitó al sujeto obligado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio de Baja California lo siguiente. Solicito las compras efectuadas, los requerimientos, precio de referencia, cantidades entregadas de claves y en lista una serie de claves de 4 dígitos numéricos. Es extensa, voy a omitir, por las unidades médicas del Instituto en los periodos 2011, 2012 y 2013, separado por año y por hospital. Solicito los números de contrato, cantidad solicitada, cantidad comprada, cantidad atendida, precio, fecha de entrega, número de requisición, marca y razón social de las compras de claves por el Instituto en los periodos 2011, 2012 y 2013, separados por año y por hospital. El sujeto obligado respondió lo siguiente: que el ISTECALI no tiene registro de adquisiciones efectuadas con las claves y periodos que se solicitan. Por tal motivo, el ciudadano, inconforme con la respuesta otorgada, presentó el recurso de revisión por medio del portal de obligaciones de transparencia de este instituto, manifestando lo siguiente: no se informó las compras de las claves descritas en mi solicitud, que corresponden a los siguientes medicamentos, pero quizás no usen las mismas claves del cuadro básico. Y luego entonces el ciudadano abunda y complementa su solicitud original, detallando el contenido y descripción del medicamento que corresponde a cada clave que solicitó originalmente. El sujeto obligado contestó al recurso de revisión que de la respuesta emitida por ISTECALI se advierte que fue imposible la entrega de la información solicitada por el recurrente, toda vez que en el instituto
no obra, registro o adquisiciones realizadas con las claves enlistadas por el solicitante, señalando que el recurrente pretende obtener a través del recurso de revisión una información diversa a la solicitada, ya que hasta el momento de interponer el recurso de revisión y no en su solicitud de información, describe los nombres de los medicamentos que supone se identifican con las claves que fueron requeridas en su solicitud original. No obstante haberse decretado el cierre de instrucción, se regularizó el procedimiento para llevar a cabo el desahogo de inspección por parte de este instituto al expediente del Departamento de Compra relativo a la adquisición de medicamentos del ISSSTE-Cali, haciendo esta inspección el pasado 17 de diciembre en las instalaciones del ISSSTE-Cali, quien también hizo entrega del catálogo de medicamentos dentro y fuera del cuadro básico. Una vez hecha la inspección y revisados los catálogos, es posible, consejeros, concluir que tal y como lo aseveró el sujeto obligado, tanto al momento de dar contestación a la solicitud como al momento de dar contestación al presente procedimiento, no le fue posible localizar las claves de los medicamentos, ya que estas son alfanuméricas y no únicamente numéricas, como lo asentó el entonces solicitante. Por lo que se propone con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se estima procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias, consejera. Bien, el consejero republicano, ¿desea hacer algún comentario respecto a la propuesta de proyecto de resolución que nos ha expuesto a la consejera Viviana recién? Este consejero sobre la voz hasta por 5 minutos. Creo nada más señalar que creo que es importante que una de las responsabilidades del instituto es subsanar de alguna manera la queja del ciudadano. Sin embargo, en este caso, al ser tan vaga la información y a nosotros comprobar en la página electrónica del propio ISSSTE-Cali que las claves de los medicamentos son alfanuméricas, es decir, llevan números y letras, pues no fue posible. Entonces estoy de acuerdo con la propuesta de resolución en el sentido de confirmar la respuesta del sujeto obligado. Gracias, consejero. Bueno, yo de igual manera quisiera agregar el primer término de que al momento de que se hace la solicitud por parte de los recurrentes, el sujeto obligado sí le responde a dicha solicitud y le explica que él no cuenta con dichos registros de adquisiciones, como bien lo acabo de exponer la consejera. Él al momento de interponer el recurso de revisión y conforme con la respuesta menciona que efectivamente pues sí, quizás no usen las mismas claves del cuadro básico que él en su solicitud inicial proporciona pidiendo esta información, identificándolo con ciertas claves. Entonces, en tal virtud de que incluso el propio sujeto obligado sirve como prueba la inspección a sus propios archivos, a su departamento de compra, para verificar el catálogo de medicamentos dentro del cuadro básico y el catálogo de medicamentos fuera del cuadro básico. En base a esta inspección que realiza el propio instituto, al revisar estos documentos, efectivamente se puede constatar que no se identifica dicha información tal y como la solicita la hoy parte recurrente, no coinciden con los registros del propio sujeto obligado. Aunado a lo anterior, él trata o busca el subsanar esa solicitud y ampliarla al momento de poner su recurso de revisión, manifestando que quizás, como lo mencioné hace un momento, utilizaran otras claves, ¿no? En ese sentido no es posible, de acuerdo como está estipulado el propio procedimiento normado y los criterios que se tienen al respecto, no es posible que se pueda ampliar la solicitud. Sale de nuestra esfera jurídica la posibilidad de poderlo atender esa solicitud en ese sentido, en este caso el recurso de revisión, en el cual le hace valer esa aclaración, en el cual menciona que quizás puede hacerlo. No sin antes es importante hacerle ver a la
hoy parte recurrente, que puede nuevamente hacer su solicitud de información correctamente, ampliarla y especificar en base a la información que ya ha sido proporcionada por el sujeto obligado y ejercer su derecho de acceso a la información pública. En tal virtud, pues estamos de acuerdo en el sentido de la resolución que hoy propone la consejera Viviana Mancera. Es cuanto. Si no hay mayores comentarios, le voy a solicitar al secretario de Ejecutiva sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto por la Secretaría. En votación nominal se somete a consideración de los consejeros el proyecto de recurso de revisión 26-2014 presentado en contra del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, en virtud del cual se confirma la respuesta del sujeto obligado. Favor de iniciar con el consejero del lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, informo que existen 2 votos solicitándose si va a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto. Informa usted, consejero presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Desahogo del proyecto de recurso de revisión 91-2014 presentado en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Gracias. Para desahogo este punto me permito dar cuenta del mismo, para ello hasta por un término máximo de 10 minutos. Bien, la hoy parte recurrente presenta un recurso de revisión en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California en base a lo siguiente. La solicitud que él realiza dice: deseo conocer cuántos recursos de revisión se han interpuesto del 1 de enero de 2012 hasta la fecha contra cualquier sujeto obligado y por negativas de acceso a la información que sean distintas a las permitidas por la ley, información reservada confidencial, como por ejemplo el judicial que niega no hacer la petición por escrito o el Ayuntamiento de Tijuana que simplemente no contesta la solicitud. Se quiere el estado, contenido e identificador del recurso, la fecha de interposición, la fecha de notificación al sujeto obligado, el estado en que se encuentra y en caso de que éste ya haya cumplido, el sentido de la resolución. Mediante solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio ITAI-BC, /BT, folio 086, /14. Instituto, realmente aprecio la respuesta que me dieron, pero en realidad, ante la falta de conocimientos jurídicos y la extensión de la información proporcionada, pierde la claridad entre el resultado y el otorgado. Es posible que ustedes, con el conocimiento de la información, puedan proporcionar la información en una simple tabla que incluya folio del recurso, sujeto obligado, fecha de interposición del recurso, fecha de notificación al sujeto obligado, sentido de la resolución, en su caso poner en trámite, porque tanto estado procesal proporcionado perdí la idea de cuáles ya están a punto de resolver y cuáles van iniciando. Considerando que no soy abogado, solo de aquellos recursos de revisión interpuestos del 1 de enero de 2012 a 6 de junio de 2014, en los que se niegue la información por razones distintas a ser información reservada o confidencial, la respuesta que otorgan anteriormente a mi solicitud forza a revisar el recurso de revisión y verificar el enorme documento de resolución que cada uno de los integrantes del Estado proporciona y tratar de entrever las razones expuestas por el recurrente y las razones comprendidas o consideradas por el Instituto. En pocas palabras, la respuesta otorgada a mi solicitud anterior no es clara ni precisa y requiere de perfil especializado para su comprensión. Bien, en fecha de 17 de junio de 2014,
se da respuesta a la solicitud de información identificada con el folio, antes el folio 84 diagonal 14, y se le da respuesta en la que se dice: 1. Recursos de revisión interpuestos en los periodos especificados por el solicitante, se le proporcionaron los vínculos electrónicos donde puede ser localizada parte de la información solicitada, ya que tal y como se hace la aclaración correspondiente en la respuesta a la manifestada solicitud, la información es pública una vez que concluye un expediente. Expedientes en trámite: se otorgó una tabla que contiene solamente el número de expediente y la fracción del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública para el Estado de Baja California, es decir, el supuesto por el que se interpuso el recurso de revisión. Listado de contenido, identificador de recurso, la fecha de interposición, la fecha de notificación al sujeto obligado, el estado en que se encuentra, y en caso de que ya esté concluido el sentido de resolución, se le otorgó el vínculo electrónico donde puede visualizar la información solicitada. Igualmente, para el caso particular de los expedientes en trámite, se proporcionaron tablas con los datos correspondientes. La respuesta original puede ser consultada en el siguiente enlace electrónico, se da la liga para que pueda ser consultada, y mencionar que en fecha 24 de junio del 2014, la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio 8614 en los términos siguientes. En relación a la solicitud, es necesario precisar que el artículo 63 de la Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar los documentos que se encuentren en su archivo. Dicha información se entregará en los casos en que se encuentre. Bien, cuando la solicitud de información no se identifique un documento en específico, si este tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento específico. Y ahí se describe la fundamentación de nuestra propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como es el caso particular, que se da respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de resoluciones que se encuentran publicadas en el portal de obligaciones de transparencia del Ayuntamiento. Bien, a pesar de todo ello, se interpone el recurso de revisión por parte del hoy recurrente. Se le da respuesta por parte del instituto a ese recurso de revisión, y para estar en área de determinar si se satisfizo el derecho de acceso a la información de la otra parte del recurrente, resulta necesario analizar el documento adjunto mediante el cual se le dio respuesta a la solicitud de información en lo que tiene que ver recursos de revisión interpuestos en los periodos especificados por el solicitante. Se le proporcionaron los vínculos electrónicos donde puede ser localizada. Los expedientes en trámite: se otorga una tabla que contiene solamente el número de expediente y fracción del artículo 78, el listado, contenido identificador del recurso, la fecha de interposición, la fecha de notificación del sujeto obligado. Y de estos puntos antes descritos, tal y como se hace en el enlace que se le dio en la liga de la respuesta, se hace constar que ciertamente se otorgó al hoy recurrente, en los términos ya mencionados, la totalidad de la información requerida. Por lo tanto, este órgano garante, al dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública y entregar la información en el estado en que se encuentra, satisfizo el derecho de acceso a la información del hoy parte recurrente al momento de dar acceso a los solicitantes a la información peticionada en el estado en que se encuentre, sin que esto implique la obligación por parte de las autoridades, en el caso particular ese instituto, de elaborar documentos donde se realice textualmente la información solicitada, ya que tal y como se afirma en la presente solicitud, la información solicitada se encuentra contenida en las resoluciones emitidas, las cuales están publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. En concatenación al anterior, tal y como se señala en el criterio 28-2010, antes referido, en el caso particular se otorgó respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de las resoluciones publicadas en el portal de obligaciones de transparencia del TIBC, por lo que se dio debida respuesta a la solicitud. A lo anterior, es necesario precisar que tampoco existe obligación legal imputada al sujeto obligado que genere el documento que incluya esta información. De la misma manera, cabe mencionar de nueva cuenta que el propio recurrente, en el texto de la solicitud identificada en el folio 86/14, manifiesta que la respuesta que le es otorgada anteriormente en el folio 84 lo forzó a revisar el recurso de revisión y verificar el enorme documento de resolución de cada uno de los integrantes del listado proporcionado. De igual manera, en la interposición del presente recurso de revisión, el particular expresa
que el Instituto continúa canalizando su listado del recurso de revisión, el cual debe realizarse con 3 años de información. De lo anterior se advierte indudablemente que la información solicitada fue entregada a la parte recurrente, el mismo que se opone en el recurso de revisión. En conclusión, podemos manifestar que efectivamente la información se encuentra disponible en nuestro portal de obligaciones, todas las resoluciones que se han emitido, el contenido completo de las mismas, el sentido de la resolución, los votos de los propios consejeros, en fin, toda la información que ha requerido la hoy parte recurrente se encuentra disponible en nuestro portal de obligaciones. Aunado a ello, dentro de los puntos del orden del día, vale la pena mencionar que en un esfuerzo de este órgano garante y a propuesta de la consejera Viviana, se someterá a votación el publicar nuestras resoluciones de una manera ciudadana. Esto es, que puedan entenderlas y comprender de una mejor manera. Esto no significa que no se esté haciendo por parte de este órgano garante con la publicación de dichas resoluciones, sino que se busca el hacer más ciudadano todo nuestro portal, tanto resoluciones como en otros aspectos que ya se ha venido trabajando y que se está invitando al resto de los sujetos obligados en el Estado a que también tengan sus presupuestos ciudadanos, que tengan sus portales de una manera accesible para cualquier persona que desee consultarlo. Muy bien, el sentido de la resolución que se propone, compañeros consejeros, es que de conformidad a los conciertos cuarto, quinto y sexto, con fundamento el artículo 64, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado respecto a las solicitudes de acceso a la información pública identificada por el número de folio 84/14 y 86/14. Es cuanto, consejeros, quedo a su disposición para cualquier comentario que deseen realizar respecto a los puestos por un servidor. Muy corto mi comentario, presidente. Estoy a favor del proyecto presentado, en el sentido de que sí se le entregó toda la información que solicitó el ciudadano. Sin embargo, y como bien lo comentamos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo por parte del Instituto de generar formatos con lenguaje más ciudadano. Cualquier ciudadano puede solicitar información, lo sabemos, no tiene que tener una profesión y debe de entender perfectamente toda la información que le es entregada. Igualmente, exactamente en el mismo sentido, ¿no? Creo que en resoluciones anteriores, si bien de hecho, como lo comentas, presidente ponente, nosotros no tenemos la obligación más que presentar la información al ciudadano en los términos que lo tenemos. Coincido con la consejera y creo que tú también lo mencionas en el hecho de hacer un esfuerzo, como en algunas ocasiones se lo hemos sugerido a algunos sujetos obligados, en el sentido de que la información sea más accesible y menos técnica, y creo que no debemos empezar nosotros con el mismo criterio. Entonces estoy a favor de la resolución, sin embargo creo que sí podemos hacer un esfuerzo todavía por hacer mucho más accesible a quienes no sean expertos en derecho o expertos en el tema, para que tengan acceso a la información. Muchas gracias, consejero. Bien, si no hay mayores comentarios, le solicito secretaria sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Se pregunta a los consejeros que integran el Pleno si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 91-2014 presentado en contra del ITAI-BC, en virtud del cual se confirma la respuesta del sujeto obligado, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por favor con el consejero del lado derecho del consejero presidente. Maciel López, a favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor. Consejero presidente, existiendo 2 votos, se solicita se sirva a pronunciar el propio. ¿Cómo se llama, León? A favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de la propuesta de resolución del recurso ya indicado.
Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que si no hay mayores comentarios, le solicito, sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución de recurso 93-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado. Bien, gracias, Secretaria Ejecutiva. Para el desahogo de este punto, le vamos a solicitar amablemente al consejero Roberto Quijano se sirva a exponer a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. Este recurso de revisión que se debe someter a su consideración se refiere respecto a la protección de datos personales. El ciudadano solicita al Poder Judicial dentro del expediente 93 diagonal 2014 cuántas demandas laborales se han presentado del 2010 a la fecha y cuántas de ellas se han resuelto a la fecha, cuál es el sentido de la resolución y el nombre y cargo del servidor público de cada una de dichas demandas, favor de desglosar la información por año, por el tipo de demanda y por pretensión laboral. El sujeto obligado, Poder Judicial del Estado, responde en tiempo la solicitud de información a través de la Directora de Planeación y Transparencia del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, el ciudadano se inconforma con dicha resolución, hace un argumento bastante largo, sin embargo, me voy a limitar decir que el ciudadano señala que si bien es cierto que pudiera tratarse de información personal, también se trata de personas que ya han dejado de ser servidores públicos y que por esa razón el ciudadano estima que la información debe de ser pública y tiene que tener acceso cualquier ciudadano a esto. Nosotros, el Instituto de Transparencia, hacemos un análisis del asunto, citamos a las partes a una audiencia de conciliación, como lo señala la ley, lo cual se llevó a cabo el 30 de octubre del 2014, y en dicha audiencia el director jurídico del Poder Judicial insiste en que ellos han cumplido tanto con el artículo 6º de la ley de la Constitución Federal como de la Ley de Transparencia, en el sentido de proteger la información y decretándola como reservada. No obstante esto, nosotros hacemos un análisis de dicha resolución, así como de la información contenida en relación a la información solicitada por parte del ciudadano, y nos encontramos que efectivamente toda la información que se genere, administre o posea cualquier sujeto obligado es del dominio público y que debe estar disponible a quien solicite, salvo casos limitativamente establecidos en la propia ley y con criterios objetivos, destacando que la información pública debe reunir los registros de claridad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Sin embargo, nosotros encontramos también que tenemos que analizar si la información solicitada es confidencial, si transgrede el derecho de información y como tanto puede causar algún daño a algún tercero. Bajo este escenario, puede deducirse que el sujeto obligado, al suprimir en su respuesta los nombres de los servidores públicos que entablaron demanda, actuó conforme a la Ley de Transparencia. Para tal efecto, es importante destacar un criterio por parte del INFAI. Sin embargo, también es cierto que en aquellos casos en los cuales la resolución que se haya dictado en esos laudos resulte en contra del Poder Judicial o del sujeto obligado en general, sí tiene que darse esa información, toda vez que se trata de un laudo que tiene una afectación en el patrimonio público del Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo una revisión de dichas disposiciones
y estamos determinando que en virtud de que el cumplimiento del fallo se realiza necesariamente con recursos públicos, al haberse condenado en alguna cantidad o al haberse ordenado la reinstalación y el pago de salarios caídos a cargo del presupuesto del sujeto obligado, por lo tanto, estimamos, este Instituto de Transparencia estima que esta información sí debe de ser pública. De lo anterior se aprecia que indiscutiblemente dicho órgano responsable del derecho de los ciudadanos a la información y rendición de cuentas es determinante a establecer que es procedente la entrega del nombre de los actores en los juicios laborales cuando se haya condenado a la autoridad, Poder Judicial, sujeto obligado en este caso, lo cual acontece en la particularidad del presente recurso de revisión, tal como podrá observarse en las constancias, pues el mismo sujeto obligado en el momento de resolver el recurso señala, por un lado, que algunas resoluciones les fueron contrarias. Por lo tanto, nosotros estimamos que se transfirió el derecho de acceso a la información pública y en reparación de dicha transgresión estamos ordenando se modifique la respuesta del sujeto obligado de tal manera que se dé la información en los términos solicitados de aquellos servidores públicos que hayan interpuesto demandas laborales en el periodo que se solicita en contra del Poder Judicial y en las cuales el sentido de la resolución no haya sido favorable al dicho Poder Judicial y se le haya condenado al pago de diversas prestaciones económicas y de carácter laboral. Conclusión, se modifica la respuesta para que entregue la parte recurrente la información relativa en los términos que se ha solicitado. Gracias, consejero. Consejera, queda a tu disposición lo expuesto por el consejero Quijano. Si deseas hacer algún comentario, te concedo la voz hasta por 5 minutos. Sí, comentarios. Un servidor únicamente reiterar lo ya expuesto por el consejero, mostrando que estoy de acuerdo en virtud de que efectivamente, si bien es cierto, hay cierta información que puede clasificarse como confidencial en los casos en los que los juicios no hayan concluido y que, o en los casos en los que aún concluyendo sea desfavorable para el servidor público. En este caso, como bien se ha mencionado, se está ordenando, según lo que propone el consejero, es modificar la respuesta para que se entregue la información de aquellos en los casos, en los nombres incluso de los casos en los que se hayan perdido por parte del sujeto obligado dichos juicios laborales. En virtud de ello, toda vez de que habrá una erogación económica o una erogación económica por parte del sujeto obligado, que son recursos públicos, es por lo que es procedente, considero el sentido de la resolución, que es modificarla para entregarle a hoy parte recurrente dicha información. Es cuanto. Si no hay otro comentario, le solicito, secretaria ejecutiva, sea tan amable en someter a votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso 93-2014 presentado en contra del Poder Judicial del Estado, en virtud del cual se modifica la respuesta del sujeto obligado para que entregue la información solicitada por el recurrente. Sometido a su consideración en votación nominal, favor de iniciar con el consejero del lado derecho del consejero presidente, por favor. José López, a favor de modificar la respuesta del sujeto obligado. Quijano Sosa Roberto José, a favor de la propuesta de resolución. Consejero presidente, existiendo 2 votos, en favor de pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y el sentido que es modificar la respuesta del sujeto obligado. Consejero presidente, le informo que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del proyecto de resolución en los términos expuestos a este pleno. Muchas gracias. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se instruye secretaria ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Bien, dicho esto y no habiendo mayores comentarios, le solicito proceder a lectura al siguiente punto del orden del día.
desahogo de proyecto de resolución de recurso 106-2014 presentada en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Para el desahogo de este punto, me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos y lo realizo en los siguientes términos. Identificado, como bien se ha dicho, WR/106/2014, presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. La solicitud fue la siguiente: versión pública de cada recibo pagado por cada uno de los centros de verificación de emisiones vehiculares en Mexicali, derivado del impuesto por alta o baja del registro del personal de supervisión o técnico. En respuesta a ello, el sujeto obligado le menciona que es información confidencial por tratarse de datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión. En tal virtud, la OI parte de recurrente acude ante este órgano garante, presenta su recurso de revisión por no estar de acuerdo precisamente con la respuesta que le da el sujeto obligado. Al entrar al análisis del estudio de este asunto para determinar si esta información es de carácter confidencial y que, recordando cuál fue la solicitud que realiza, donde él pide la versión pública lo pide en ese sentido la parte recurrente. Debido a lo anterior, resulta procedente invocar por un lado la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal 2014 y que fue publicada en el Diario Oficial del Estado el 31 de enero del 2013. Y bien, una vez revisado el mismo, se desprende que puede advertirse que el impuesto al que se refiere el solicitante pudiera encuadrar dentro del capítulo segundo a que se refiere el impuesto sobre remuneraciones del trabajo personal. Sin embargo, dicho impuesto le corresponde recaudarlo al Estado, no al municipio, quien es el sujeto obligado. Por lo tanto, si se tratara del impuesto derivado, no sería procedente la clasificación de la información que no obra en archivos de este sujeto obligado. Asimismo, pues existen algunas tesis en el sentido de que es posible concluir que, a pesar de que en primera instancia quien tiene derecho a protección de datos personales son las personas físicas únicamente, esta podría extenderse a personas morales cuando se trate de información equiparable al de personas físicas, por lo que la información solicitada no es susceptible de ser clasificada como confidencial. En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, concretamente lo que establece los artículos 24, 25 y 27 para la reserva de la información, de esta interpretación se concluye que la información en poder de cualquier sujeto obligado no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva, pues así se concluye de lo que disponen los artículos citados, y esto es que no es suficiente para estimar una información como reservada el solo hecho de que la autoridad estime que se encuadra en un supuesto de reserva. Por lo tanto, se estima que en todo caso esta podría tratarse de información reservada al haberse llegado de ella el sujeto obligado por medio de recaudación fiscal. En caso de que la información se clasificara como reservada, es importante destacar que para que la reserva de la información se estime válida debe existir un acuerdo de reserva. Como bien recordamos, todos los sujetos obligados tienen un comité de transparencia y en el mismo existen ciertos requisitos en los cuales debe de determinarse y dictaminarse que cierta información se reserva, fundando y motivando las razones por las cuales y acreditando el daño que pudiera causarse, la prueba del daño en este caso, cosa que no ocurre en este caso. Sin embargo, es evidente que este sujeto obligado no clasifica esta información como tal. Es por lo que yo propongo, compañeros integrantes, consejeros de este pleno, que el sentido de la resolución sea el siguiente: que de conformidad a lo expuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto de la presente resolución y con fundamento del artículo 84 de la fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado para que emita una nueva debidamente fundada y motivada de conformidad con lo analizado en el considerando sexto. ¿Es cuánto, consejeros?
Quedo a sus órdenes, en posición, si desean hacer algún comentario respecto al expuesto por un servidor, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. No puedo encontrar una conexión de red. Sí, nada más comentar, consejero, los requisitos que debe contener un acuerdo de reserva. Creo que es importante en caso de que la información posteriormente se clasificara como tal. Esta debe contener el nombre del sujeto obligado que la emite, la fundamentación y motivación correspondiente, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y el nombre de la autoridad responsable de su conservación, según lo establecido por los artículos 25 y 26 de la Ley de Transparencia. A favor del proyecto presentado. Es cuando, presidente. También un muy breve comentario, de acuerdo con el proyecto, hacer la aclaración, creo que es la parte sustantiva, la parte de fondo de esta resolución, y es que el ciudadano solicita una versión pública, ¿verdad? No está solicitando datos de identificación o nombres particulares, él dice de antemano, está solicitando una versión pública de esos recibos, ¿no? Entonces, estoy a favor del proyecto. Muchas gracias. Bien, si no hay mayores comentarios, secretaria ejecutiva, le solicito proceda a realizar la votación correspondiente. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 106-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, en virtud del cual se revoca la respuesta del sujeto obligado, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero que se encuentre del lado derecho del consejero presidente, por favor. Brasil López, a favor del proyecto. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, existiendo 2 votos, se solicita si se va a pronunciar el propio. Gómez Llamas León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor del proyecto en los términos expuestos a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al secretario ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervenían. Dicho esto, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Desahogo del proyecto de resolución del recurso 108-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, vamos a solicitar nuevamente a la consejera Liliana Maciel López, que sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias, presidente. El presente recurso de revisión, identificado como WR-106, diagonal 2014, fue interpuesto por un ciudadano el pasado 15 de agosto del 2014, inconforme con la respuesta que le otorgó el sujeto obligado 21º Ayuntamiento de Mexicali, al solicitar versión pública de recibos pagados del impuesto predial del ejercicio 2013 y 2014 por cada uno de los predios donde se encuentran sentados en Mexicali los centros de verificación de emisiones vehiculares. La respuesta que dio el Ayuntamiento de Tijuana es que la información requerida tiene carácter de información confidencial al tratarse de datos personales. Una vez hecho el estudio, fue posible concluir que a pesar que en primera instancia quienes tienen derecho a la protección de datos personales son las personas físicas únicamente, esta podría extenderse a las personas morales cuando se trata de información equiparable al de personas físicas. Sin embargo, en relación con la solicitud de acceso a la información, es preciso remarcar que las actividades sujetas al escrutinio público son las derivadas de la concesión de la actividad que le correspondía al Estado, pero que delegó a un tercero para que éste la llevara a cabo.
como en el caso concreto son los centros de verificación de emisiones vehiculares. Ahora bien, con lo que respecta al pago del impuesto predial, este le corresponde a la persona moral, es decir, a los centros de verificación vehicular, en ejercicio de la obligación del pago de una contribución al Estado. Sin embargo, esto se refiere al ámbito de sus actividades en la esfera de lo privado, es decir, que encuadra dentro del campo de la información confidencial, ya que se trata de información relativa al patrimonio de ésta. Por lo tanto, la información material del presente procedimiento no es de carácter público, sino es información confidencial que atañe únicamente al particular, en este caso los centros de verificación vehicular. Por lo que se propone, consejeros, de conformidad con lo expuesto en los considerados cuarto, quinto y sexto de la presente resolución y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, confirmar la respuesta del sujeto obligado. Gracias, consejeros. Bien, consejeros, si quiere hacer un comentario respecto a lo que nos acaba de exponer nuestra compañera consejera, tienes hasta 5 minutos para ello. Sin comentarios. Gracias, pues yo me gustaría así agregar que, a diferencia del proyecto de resolución que hace unos momentos también me tocó exponer, que es también contra este mismo sujeto obligado, pero a diferencia de ello, cabe la pena aclarar y hacer la diferencia que en el otro caso únicamente se pedían los derechos que tenían que ver con las que se pagan por concepto de estos centros de verificación, que es distinto a lo que tiene que ver el impuesto predial, que viene a integrar parte del patrimonio de las personas y que esta virtud ha sido clasificada y no únicamente por el criterio de este pleno, sino que tienen antecedentes y criterios diversos en este aspecto, en el cual sí es información que está clasificada como tiene ese carácter de confidencial por tratarse o integrar parte del patrimonio de las personas. Esta virtud estoy de acuerdo con el de la resolución que se propone. Si no hay otro comentario, Secretaria Ejecutiva, le solicito sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución del recurso 108-2014 presentado en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali, en virtud del cual confirma la respuesta del sujeto obligado, sometido a su consideración en votación nominal, iniciando por el consejero del lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor del proyecto. Quijano Sosa, Roberto José, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 2 votos, solicitándose si va a pronunciar el propio. Sebastián León, a favor del proyecto. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución debidamente expuesto a este pleno. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye a la Secretaría Ejecutiva para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Bien, no habiendo mayores comentarios, le solicito por favor proceda a la lectura al siguiente punto del orden del día. Asuntos generales, habiéndose enlistado presentación, discusión y aprobación en su caso para publicar infografía de las resoluciones derivadas de los recursos de revisión. Gracias. Bien, realizado este punto, propuesto, como ya se mencionó por la consejera Maciel, le concedemos el uso de la voz para que nos exponga usted a este pleno lo ya solicitado. Gracias, presidente. Bien, con el compromiso de seguir impulsando este instituto acciones a favor de la transparencia proactiva,
cuyo objetivo es la generación de información pública que favorezca la generación de conocimiento socialmente útil para la ciudadanía, pongo a consideración de este Pleno que los recursos de revisión que son votados en las sesiones sean publicados en nuestro portal de obligaciones de transparencia en un formato denominado y conocido como infografía, cuyo principal beneficio es que existe una comunicación más clara, más sencilla del trabajo que desempeñamos en el Instituto. En este caso nos referimos a todo el procedimiento y resoluciones de los recursos de revisión. Esto va a permitir explicar a los ciudadanos de forma sencilla la información que se presenta, especialmente aquella que implica términos jurídicos y técnicos, como es el caso de los recursos de revisión. Es cuanto, consejeros. Muchas gracias, consejera. Bien, consejero, queda a tu disposición los puestos por la consejera. Si deseas agregar algo, un comentario, te concedo su voz. Creo que es muy importante el ejercicio que se está proponiendo en el sentido de acercarnos lo más que podamos a los ciudadanos, que el lenguaje que utilicemos, la información que subamos a un portal electrónico sea lo más accesible para un ciudadano común, un ciudadano común de la calle, ¿no? No todo el mundo conoce el lenguaje jurídico, no todo el mundo conoce el lenguaje especializado nuestro, y si eso se acompaña de alguna gráfica, algo que lo haga aún más amigable, creo que nos acercaría a un extracto de la sociedad, como pudieran ser gente más joven, gente que no tiene tanta preparación académica, y pues bueno, que es la mayoría de la población. Estoy a favor de esto, y en lo que yo pueda apoyar o participar, con mucho gusto lo haré. Por ahí también se modificó la ley en materia presupuestal, haciendo el símil, ¿verdad?, de tal manera que los presupuestos también sean ciudadanos, fueran accesibles, y creo que este ejercicio resulta importantísimo. Hoy resolvimos 5 recursos, los cuales, pues bueno, valdría la pena ponernos un lenguaje muy ciudadano, y eso animaría a la gente no solamente a entenderlos, a acceder a más información, y por qué no decirlo, también interponer más recursos de revisión. A favor, y en lo que pueda, insisto, en lo que yo pueda apoyar, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues un servidor, pues felicitar a la consejera Diana por esta iniciativa que propone. Creo que, si mal no tengo el dato equivocado, seríamos pioneros en los órganos garantes estatales en esta nueva dinámica. Ese ejercicio únicamente uno de los comisionados ahí lo ha venido practicando, un esfuerzo, ni siquiera el propio como órgano garante, sino la iniciativa del comisionado, y el hecho de que este pleno pueda adoptar completamente como una dinámica de ejercicio hacia la ciudadanía esta práctica, creo que habla muy bien hablaría muy bien con la sociedad, y teníamos un acercamiento más puntual con entonces, enhorabuena, a favor, y si no hay otro punto, yo le voy a solicitar, que sea tan amable secretaria ejecutiva, en someter a votación nominal la aprobación de esta propuesta que ha sido realizada por parte de la consejera. Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de aprobar la propuesta de publicar en infografía de las resoluciones derivadas de los procedimientos de recurso de revisión en nuestro portal de obligación de transparencia del Instituto del ITAI-BC, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor de la propuesta. Consejero presidente, existiendo 2 votos, favor de pronunciar el propio. Comisionado León, a favor de la propuesta. Consejero presidente, le informa usted que existen 3 votos a favor de la propuesta. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la propuesta realizada por la consejera Maciel López. En tal virtud, se le instruye a secretaria ejecutiva para que realice las gestiones necesarias para que se cumpla con dicho acuerdo.
Si no hay mayores comentarios, le solicito proceda a la lectura del siguiente punto del orden del día. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Bueno, antes de pasar a ello, le solicitamos, sea tan amable, en informar a los integrantes de este pleno cuáles han sido los acuerdos que se han adoptado en esta sesión ordinaria. Consejeros que integran el presente pleno del ITAI-BC, se informa que durante los trabajos desarrollados en la presente sesión fueron aprobados un total de 5 proyectos de resoluciones derivadas de procedimientos de recursos de revisión. Asimismo, se aprobó el acta de la tercera sesión ordinaria del mes de diciembre de 2014 y finalmente se ha publicado infografía de resoluciones de recursos de revisión. Es cuanto, consejeros. Gracias. Muy bien. Pues ahora sí procedemos a informar que para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC se establece el próximo martes 20 de enero. Esto derivado de que se nos ha abierto el espacio en la Universidad Unifront de esta ciudad, en el cual nos han pedido que celebremos sesión ante los estudiantes de dicho centro educativo. Es por lo que se propone a los integrantes de este pleno celebrar la próxima sesión ordinaria en dichas instalaciones de esta universidad a las 17 horas, según será establecido también en la propia convocatoria. Si no hay algún comentario al contrario, siendo las 12 horas con 25 minutos de este día miércoles 14 de enero del 2015, se clausura la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Por su atención y su presencia, muchas gracias.